¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre, les acompaña Slobodan Wilches, hoy lunes 2 de marzo. Y por supuesto, la noticia en el mundo, la guerra en Oriente Medio, en el tercer día de guerra y de tensiones en esa zona del mundo, después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán y asesinaran al líder supremo, Ali Khamenei. Este ataque deja más de 555 muertos y más de 750 heridos, según el último reporte de la Media Luna Roja. En este ataque también fallecieron el asesor del ayatolá Ali Khamenei, el almirante Ali Shamkhani y el comandante del Cuerpo de Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohammad Pakpur. También murieron la hija, el yerno y el nieto de Khamenei. En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió seguir hasta que se cumplan los objetivos en lo fundamental, que según él es lograr un cambio en el régimen de Irán. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano. Las primeras 48 horas de la operación Furia Épica, con la que Estados Unidos, el presidente Trump, busca un cambio de régimen en Irán, deja como resultado, hasta ahora, la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, así como también de varios miembros del liderazgo del régimen iraní. Pero también cientos de bajas civiles en territorio iraní, de acuerdo han reportado organizaciones de derechos humanos. El mandatario estadounidense dio una actualización en las últimas horas, destacando que han acabado con más de 2.000 blancos, instalaciones militares, bases de la Armada iraní, así como también de infraestructura en materia de sistemas de misiles balísticos. Trump no ha dado un margen de tiempo concreto sobre cuánto durará esta operación. Sí ha sugerido que podría ser de unas 4 semanas, pero lo que sí ha reiterado es que el pueblo iraní debe salir a tomar el control de su gobierno y que la Guardia Revolucionaria Islámica debe deponer las armas. También lamentó el presidente Trump la muerte de 3 soldados estadounidenses durante la operación, pero dijo que hay que estar preparados para más muertes. Y luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran fuertes ataques a Irán, se conoció el bloqueo del Estrecho de Hormuz, una de las rutas de petróleo más importantes del mundo. Colombia podría verse favorecida, pero también perjudicada. Pablo Arango. 280 kilómetros de longitud parecen cortos para el impacto que genera el Estrecho de Hormuz, un lugar que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. El estrecho, que se abre paso entre Irán y Omán, cada año lo cruzan más de 20.000 buques, incluidos muchos de los superpetroleros. Se estima que por allí circula más del 20% del petróleo mundial y cerca del 30% del gas licuado. Su cierre trae un impacto directo, aumento del precio del petróleo, como lo explica el viceministro técnico de Hacienda y exmiembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, Gonzalo Hernández, que en Noticias Caracol en Vivo aseguró que esto trae beneficios para Colombia. Ecopetrol vende cerca de 12 millones de barriles al mes. Si cada uno de estos barriles se vendiera, por ejemplo, a $1 más, pues entonces sería un ingreso mensual de esos 12 millones de dólares adicionales. Cuando lo multiplica uno por $10, pues uno sigue haciendo la cuenta. Todo eso va aumentando los ingresos de la principal compañía de la nación. El paso del estrecho es crítico para China, India y Japón. Por ejemplo, alrededor del 90% del petróleo iraní va a China y hasta el 60 o 75% del crudo importado en Corea del Sur y Japón atraviesan este canal. Y el gobierno colombiano rechazó la guerra en Medio Oriente tras los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán y la respuesta ofensiva de ese país. El presidente Gustavo Petro, como es usual, ha reaccionado a través de su cuenta en X, rechazando el ataque a Irán. Miguel Garzón. El presidente Gustavo Petro afirmó que su homólogo Donald Trump se equivoca con el ataque que lanzó con el apoyo de Israel contra Irán y pidió una reunión de la ONU para defender la paz mundial. El mandatario escribió en su cuenta de la red social X: "Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia". Y agregó: "Naciones Unidas, impotente, debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas", escribió al presidente Gustavo Petro. A esto se suma el pronunciamiento hecho ante la ONU de la embajadora de Colombia ante este ente internacional, Leonor Salavata, quien se refirió a la situación interna de Irán, señalando que el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales es una obligación ineludible del Estado. Hoy la verdadera responsabilidad de la comunidad internacional y de este Consejo es elegirla, asumiendo con responsabilidad histórica su mandato primordial de preservar la paz y la seguridad internacionales. La Organización de las Naciones Unidas no puede ser inferior a la gravedad de este momento. Es preciso elegir
detener la destrucción antes de que sea irreversible y abrir espacio a la diplomacia antes de que sea demasiado tarde. Además, la Cancillería colombiana rechazó esta escalada militar que se vive en Medio Oriente en un comunicado en el que la entidad hizo un llamado al cese inmediato de las hostilidades e invitó a la comunidad internacional para que actúe con determinación y evite una escalada que podría tener consecuencias devastadoras para la región y para la estabilidad global. Y hablando de noticias de orden público en Colombia, en las últimas horas se generó una advertencia de seguridad que obligó a cancelar una visita que tenía prevista para hoy al proyecto Hidroituango del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del gobernador Andrés Julián Rendón por un posible riesgo de ataques por parte de las disidencias de las FARC. De otro lado, cerca de 14 soldados resultaron heridos tras el ataque con drones cargados de explosivos que el ELN perpetró contra una base militar en zona rural del sur de Bolívar. José Palma, en Barranquilla. Fueron al menos 14 soldados de la Brigada 19 del Ejército los que resultaron heridos luego de un ataque con drones cargados de explosivos que se perpetró contra la base militar de San Lucas, ubicada en el sur de Bolívar. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López, fue el encargado de confirmar que este atentado es responsabilidad del grupo armado ELN, en lo que catalogó como un intento desesperado por frenar el avance de estas tropas. Mientras tanto, las 3 víctimas con los estados de salud más complejos fueron llevadas con urgencia hasta el Hospital Universitario de Santander, según el secretario de Interior de ese departamento, Oscar Hernández. Son atendidos en el departamento de Santander 3 integrantes en el Hospital Universitario. De acuerdo al reporte, están 2 estables, hay uno que se encuentra delicado de salud en UCI. De estos casos, uno presenta múltiples traumas en la cavidad toracoabdominal, comprometiendo parte de sus órganos, otro tiene lesiones por esquirlas en el abdomen y el tercero sufrió una lesión en el hombro izquierdo. Los demás uniformados fueron atendidos inicialmente en centros asistenciales del sur de Bolívar, en Simití para ser exactos, y 7 de ellos fueron remitidos al Hospital Militar de Bucaramanga de la Segunda División, donde están recuperándose. Desde el Ejército Nacional informaron que se sostendrá la ofensiva contra el ELN para recuperar el control total del territorio y neutralizar su accionar delictivo. Y aumentan los desplazados tras el ataque con dron en zona rural de Segovia, en el departamento de Antioquia. Ya son 125 familias de 3 veredas las que han tenido que salir de sus viviendas. El ejército confirmó que adelanta operaciones de estabilidad en esta región del país. Melissa Álvarez, en Medellín. Luego de 72 horas de ocurridos los hechos y de la insistencia de las autoridades en Antioquia, la primera división del ejército confirmó que logró llegar hasta el lugar donde fue destruida una vivienda tras un ataque con dron cargado de explosivos que dejó a una madre y sus 2 hijos muertos en la vereda La Jagua del municipio de Segovia. Mientras que se adelantaron las honras fúnebres de las víctimas en el casco urbano de esa localidad, aumentaron los desplazados por temor a que estos hechos se repitan. Según la gobernación, en la vereda Arenales hay 70 familias desplazadas, 30 más en Jaguas y otras 60 en San José del Pescado. Frente a la confirmación de que ya ingresó la fuerza pública, el personero Hambler Patiño aseguró que es necesario recibir un reporte sobre la situación. Me imagino que no llegarán en helicóptero directamente al punto por razones de seguridad de ellos mismos. Me imagino que habrán aterrizado en un punto cercano y ahí estarán empezando a acopar el territorio para poder darle la tranquilidad a la comunidad. Bueno, esperemos que el comandante vuelva y salga y nos diga qué es lo que está pasando, cómo van, pero al menos sí que nos digan cómo van avanzando las operaciones. Por lo pronto, Camila, y luego de este ataque que es atribuido al Frente Cuarto de las Disidencias, el ente departamental anunció que llevará este lunes, con esfuerzo entre la gobernación y la alcaldía, kits de alimentos para entregar a los desplazados incluidos en el censo. Cambiamos de tema porque vuelve a bajar el precio de la gasolina en Colombia. El Ministerio de Minas y Energía firmó una resolución que rebajó el precio en 500 pesos por galón. Desde el inicio de este mes, la medida comenzó a regir el pasado domingo. Mariana Neira. Desde ayer entró en vigencia una nueva reducción en el precio de la gasolina en todo el país, medida que fue oficializada mediante una resolución firmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. De acuerdo con la cartera, la rebaja hace parte del proceso de ordenamiento del sistema de precio de los combustibles y del saneamiento progresivo del Fondo de Estabilización de Precios del mismo. Se trata de la segunda disminución de 500 pesos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de los incrementos acumulados en los últimos años. La primera
primera reducción, hay que recordar, empezó a regir el 1 de febrero y esta segunda se aplicó desde el 1 de marzo, lo que representa un alivio total de 1.000 pesos para los consumidores. Dependerá del control social. Nosotros estamos haciendo un trabajo articulado con la Superintendencia de Industria y Comercio, pero es más poderoso el control social, que pueda garantizarse que esta disminución, esta reducción se vea en los consumidores, es decir, que lo sientan positivamente los consumidores, que lo sientan positivamente en su bolsillo. El ajuste será uniforme en todo el territorio nacional, mientras que el precio del diésel se mantiene sin cambios por ahora, esto con el fin de preservar la estabilidad en el transporte, la movilidad y la operación del sector productivo. Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía indicó que seguirá monitoreando el comportamiento del mercado internacional, las variables macroeconómicas y la ejecución del FEPC para adoptar decisiones sostenibles y equilibradas en el tiempo sin afectar la estabilidad económica ni la sostenibilidad de este sistema. Y hoy comenzaron las votaciones de los colombianos en el exterior para el Congreso y las consultas interpartidistas, un proceso que se extenderá hasta el 8 de marzo. Sin embargo, ya se reportan restricciones en algunos países de Medio Oriente debido a los recientes ataques contra Irán. Sofía Vargas. Hoy iniciaron las votaciones para el Congreso y las consultas interpartidistas en el exterior y durarán hasta el 8 de marzo. Serán jornada continua de 8 de la mañana a 4 de la tarde, según la hora local de cada país. La registraduría confirmó que hay 1.250.846 colombianos habilitados para votar en 67 países en 253 puestos de votación. Sin embargo, la Cancillería de Colombia aplazó la apertura de los 4 puestos de votación instalados en Tel Aviv y en Abu Dhabi por la tensa situación que hay en Medio Oriente tras la muerte del líder Ayatollah Ali Jamenei y los ataques de Estados Unidos a Israel. La Cancillería espera poder abrir los puestos de votación el día de mañana, claro está, dependiendo de las condiciones de seguridad. Por su parte, aquí en Colombia, el gobierno expidió el decreto 0188 para mantener el orden público durante las elecciones del 8 de marzo y también para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Entre las principales medidas está el cierre de pasos terrestres y fluviales en las fronteras desde las 6 p.m. del 7 de marzo hasta las 6 de la mañana del 9 de marzo. También se aplicará la ley seca desde la tarde del 7 de marzo hasta el mediodía del 9 de marzo. El decreto también prohíbe la propaganda política, la publicación de encuestas y las manifestaciones públicas en los días de las elecciones. Y las reuniones políticas solo podrán hacerse en recintos cerrados entre el 2 y 9 de marzo. Y cerramos hablando de deportes porque hay buenas noticias para el golf colombiano. Nicolás Echavarría levantó otro trofeo del PGA en los Estados Unidos. Juan Camilo Vargas. El antioqueño hizo historia en la Florida tras ganar el Cognizant Classic del PGA Tour disputado en Palm Beach Gardens. Echavarría cerró el torneo con un total de 267 golpes, 17 bajo el par, con lo que superó al irlandés Shane Lowry y al estadounidense Taylor Moore. Con esta victoria se convirtió en el segundo colombiano en obtener este torneo. El único hasta este fin de semana era Camilo Villegas, quien lo hizo en 2010. Nico suma 3 títulos, pues ya había obtenido el Puerto Rico Open en 2023 y el Soso Championship de Japón en 2024. Se siente increíble, muy contento. Trabajamos muy duro por estas cosas, así que cuando se dan los resultados hay que disfrutarlos mucho porque ganar en el PGA Tour es muy complicado. Con esta victoria, Echavarría se aseguró 2 años más en el PGA Tour y clasificó a 2 Majors en este 2026, el Masters de Augusta y el PGA Championship. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.